Buen día, bro, buen día. Buen día, amigo. Adelante, muy bien. Ya me tomé mi cafecito. Nadie ha querido mandar al NECI 301, 327, 32, 34, ni 5 centavos. Pero sin embargo, sigo dándole su clase. Amigo y no amigo. Profesor, vamos a terminar esa cuestión de la Constitución. ¿Qué más nos tiene que decir, profesor? Porque ese tema fue muy bueno, profesor. Bueno, siéntese primero y deseen un fraternal saludo porque tenemos que hablar que aquí existen dos palabras, que la una es democracia, que viene de la antigua Grecia, pero la otra ya nos habla del derecho civil, el cual nos dice que somos ciudadanos y podemos votar. Y por eso en el artículo 176 nos habla de la Cámara de Representantes y en el capítulo sexto 6 de los congresistas. De los congresistas que no pueden ser congresistas. Por eso que en el capítulo 5, artículo 116 de la Cámara de Representantes nos habla de que la Cámara de Representantes se elegirá en circunstancias y en circunscripciones territoriales y especiales. Mientras que el 177 de la Constitución dice, para ser elegido representante se requiere ser ciudadano. De aquí donde entra que ya pasamos entonces a lo que se conoció en la antigüedad como el Corpus Juris Civilis, cuerpo del derecho civil, donde dice que el derecho civil actual está fuertemente influenciado por el derecho romano, sobre todo a través de esta cuestión llamada Corpus Juris Civilis. Hola, profesor, ¿y eso quién lo hizo, profesor? Justiniano. Me jugaba en el Junior, profesor, no ve que Junior ni qué carajo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquí, explíquenos bien, profesor. Bueno, yo antes de explicarle quiero trasladarme aquí como ciudadano barranquillero a hoy que estamos viendo todos esos misiles y esos aviones y esos drones que llevan otros aviones encima y sacan 5, 6, 7 ojivas nucleares y tal. Comenzó todo aquí en Barranquilla cuando apenas había un hangar de escala y el avioncito era así más o menos. ¿Lo están viendo? Bien, ese avioncito resulta que nos está diciendo que hay presencia alemana en la cultura barranquillera y en la Fuerza Aérea. ¿Cómo así, profesor? Bueno, resulta que las alas de América se inician aquí en esta nuestra ciudad donde somos ciudadanos barranquilleros. Nos damos cuenta que el 20 de octubre de 1920 se realiza el vuelo inaugural de Escada, que fue la primera aerolínea que tuvo el país y toda Sudamérica. La Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo fue fundada en Barranquilla en el año de 1919 por inmigrantes alemanes y asociados colombianos. Esta compañía más tarde se convirtió en Avianca. Ojo, ¿de dónde viene Avianca? Esa que le dio a usted que el escrito suyo que iba para México y que usted lo iba a poner en Campeche Can, aquí en Baranoa, porque la capital de la ciruela, cerquita la capital de la ciruela, en Campeche Can, y allá en la Avianca le dijeron, no, eso tiene que ser allá en Campeche Can, pero allá en México. Y entonces le pusieron las estampillas que fue el escrito que usted hizo que se llamó Pueblo sin Perros, ¿sí? Donde prácticamente un general, un cuidador del pueblo muere al enfrentarse a los bandidos. Contaba para su vuelo con aviones Junker F-13, monóplano, construido enteramente en metal, que permitía a los pasajeros la extraordinaria comodidad de navegar bajo techo y resguardado de las inclemencias del tiempo. Este trascendental acontecimiento, hecho o situación consagra a Barranquilla como el primer puerto, no solo marítimo y fluvial, sino aéreo en el país. En ese país que emite una constitución y que partiendo de un derecho civil que está fundado en, ¿dónde le dije? En el derecho romano, sobre todo a través del famoso Corpus Juris Civilis, cuerpo del derecho civil, que fue creado por Justiniano o de Justiniano, del cual bebe y toma Napoleón Bonaparte. Y este sirvió de manantial para que don Andrés Bello redactara el Código Civil chileno, que finalmente fue adaptado a Colombia
a través de la Ley 57 de 1987, que aún es vigente hoy en día en el siglo XX y pico. De aquí que el derecho romano tienda a identificarse con aquel derecho de Justiniano de la cuestión civilis, donde proviene la palabra civil, ciudadano. Por lo tanto, la preponderancia del derecho civil que pretende hacer justicia de la grandeza del pueblo romano respecto a su ciencia jurídica que termina por suprimir las investigaciones, otras divisiones del derecho romano, como es su derecho público, el cual pareciera servir solo de referencia para los cambios institucionales. Inmerso en el formalismo político y alejado del contexto socioeconómico que le da sustento. Mayor desconocimiento tiene el derecho penal, que no ejerció mayor influencia sobre nuestros actuales modelos jurídicos y políticos, mostrándose como un elemento extraño y en el mejor de los casos circunstancial, degradando así la importancia del derecho privado. El derecho penal romano no es meramente un complemento necesario del derecho público. De aquí que aquel pueblo, sino que su conocimiento es también indispensable para explicarse uno y tener perfecta conciencia del derecho privado de Roma. De aquí que esta investigación pretenda constituir un aporte en el rescate del legado de la grandeza del pueblo romano, en aquellos puntos que nos han generado mucho interés. Por eso es que todas las investigaciones tienen como objeto analizar los delitos contra la comunidad política romana durante el tribunato de la plebe de Tiberio Sempronio Graco en el año 133 a.C. Profesor, y todo eso tiene que ver con nuestras constituciones y con nuestras constituciones y nuestra calidad de ciudadano y civil. Claro que sí, porque te da el derecho a que tú puedes votar. Que tú puedes ser lo que tú quieras, ateo, creyente, brujo, tener en tu escritorio una Biblia para sacar los males que otra magia negra te echó. Y entonces ya hay una profesión llamada brujería hoy en día que puede tener una Biblia en su escritorio y cualquiera puede llevar una Biblia en el sobaco, pero que esa es una constitución que se rigió por primera vez en un pueblo nómada que andaba de aquí para allá y que un hombre le dio 10 leyes. Por lo tanto, se convierte Moisés en uno de los grandes, digamos, creadores inspirados de una ley que se le llamó ley de Dios o un derecho para ordenar y tener en sujeción a un pueblo bajo normas y deberes. Por lo tanto, tenemos nosotros viendo esta cuestión de que hay un capítulo y hay artículos que nos hablan de la Cámara y nos hablan de los congresistas, como es el capítulo 5 de la Cámara de Representantes y el capítulo 6 de los congresistas. Nos dice el artículo 178 de la Constitución colombiana. Ojo, no estamos viendo la Constitución de Venezuela, ya también dice sus cosas. Dice que la Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales. Primero, elegir al defensor del pueblo. Segundo, examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el Contralor General de la República. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al fiscal general de la Nación. Ojo, las cosas que puede hacer la Cámara Representante. Por lo tanto, tenemos que votar por conscientes, hombres, en la Cámara Representante y también saber que hay congresistas que no pueden ser congresistas. Y lo dice el capítulo 6 de los congresistas. ¿Quiénes no pueden ser congresistas? En el artículo 179. Vamos a ver qué más hace la Cámara de Representantes aquí en el artículo 178, donde nos dice que se requiere el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente. Profesor, pero eso no lo sabe ni el chicho, profesor. Eso nada más lo tiene que saber una persona que está estudiando Derecho o algo así. ¿Usted estudió Derecho? Profesor, no, yo no. De vaina me sé la cartilla BCH. Cuarto, conocer las denuncias y quejas que ante ellas se presentan para el fiscal general de la Nación.
por el fiscal general de la nación o por los particulares contra los expresados funcionarios, y si prestan mérito, fundar en ellas acusaciones ante el Senado de la República, que allá en Roma se conocía como Senator. Y en Israel, en la antigüedad de Cristo, era el famoso Sanedrín. Por lo tanto, de ahí viene esa palabra Senado, de Sanedrín, Senator. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia o los miembros del Consejo Superior de la Judicatura o los magistrados del Consejo de Estado y al fiscal general de la Nación, en este artículo 178 del capítulo 15 nos dice que sí, que la Cámara de Representantes examina y fenece la cuenta general del presupuesto y del tesoro y de todas las demás cosas que le he dicho. O sea que hay que votar por gente honesta para la Cámara. En cambio, no pueden ser congresistas las siguientes personas. Artículo 179 del capítulo 6 de la Constitución colombiana. Dice: quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial o pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Ojo, se está exonerando al político de sus delitos cuando comete infracciones estando en el Congreso. Por lo tanto, por eso es lo que llaman que investidura, la honorable investidura. O sea, puede cometer el delito que sea, que para él sigue. Por eso es que estamos viendo que toda esta gente que están cuestionadas, las cabales, las otras y el otro, estando en el Congreso, continúan haciendo vida política, aunque se le diga que están en la mafia o que no están en la mafia. Segundo, quienes hubieran ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Perrito Pingón, ¿dónde dice esto, Perrito Pingón? Hombre, profesor, como usted nos ha enseñado cosas que no sabe ni el Chicho ni el otro, se encuentra en el capítulo 6 de los congresistas, en el artículo 179, donde dice que no podrán ser congresistas las siguientes personas. Ah, bueno, muy bien, un aplauso para ti, Perrito Pingón. Díganle al Chicho que se pase unas clasecitas por aquí para que sea mejor edil. Profesor, también dice en el 180 los congresistas que no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado. Profesor, también lo dice en el 180. Usted no lo dijo en unas clases una vez, profesor. Nos dice que en el primer se puede decir, punto, no pueden desempeñar cargo o empleo público o privado los congresistas siguientes. No pueden gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos. Ser apoderado ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición. Y esto está modificado en el tercer punto por el acto legislativo. Dice, tercer punto, acto legislativo número 03 de 1993, artículo segundo, parágrafo segundo, diciembre 15. Ser miembro de juntas o consejo directivo de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel. De cualquier nivel. No te está especificando que este nivel, no, de cualquier nivel o de instituciones que administren tributo. Y cuarto, celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Parágrafo 1. Se exceptúa del régimen de incompatibilidad el ejercicio de la cátedra universitaria. Y así hay varios parágrafos hasta que se llega al artículo 181. Por lo tanto, los congresistas no podrán hacer estas cuestiones, y también los puntos anteriores, que no podrán ser congresistas las personas que incumplan o caigan en tales cuestiones o están en tal telemaneje, pero sin embargo la investidura los protege de delitos políticos. Nos vemos en la próxima para pasar a otro tema, y cómprense la Constitución colombiana para que la estudien y después me la presentan. Claro, profe.